Metrópolis FM, Región de Murcia. De 3 a 5 de la tarde, en Metrópolis FM, La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Bien, amigos, seguimos cuando son exactamente las 16:02 minutos de la tarde, ya 03, las 4:03 de la tarde, aquí en Metrópolis FM. En estos instantes estábamos comentando pues un tema interesante, una noticia interesante que, bueno, algunos ya conocíamos, otros no, y que queremos que como tema enigmático pues nos la cuente quien nos la estaba diciendo hace unos instantes, que es Mercedes García Velasco. Mercedes, ¿qué era eso tan interesante que tú querías contar? Pues mira, hay un encuentro que está registrado, está oficialmente registrado. Uh-huh. Es el encuentro que tuvo el Papa Juan XXIII. El encuentro fue exactamente cuando él salía a pasear por allí, por el Vaticano, uh-huh, con una persona de su confianza, con quien salía a pasear, y en esto que vio una nave que bajaba, se abría la puerta y salía un señor con aspecto humano, totalmente humano. El Papa está paseando en los jardines. Tranquilamente por la noche. En los jardines del... En los jardines del Vaticano por la noche, uh-huh, las inmediaciones de allí, del Vaticano. Y bueno, vio esto que bajaba, uh-huh, este platillo, este ovni, lo que fuera. Salió este señor que iba vestido y tenía el aspecto de un ser humano. Y el Papa le hizo un gesto al acompañante que llevaba para que se esperara allí. Y bueno, pues salió a pasear con este humanoide, con este alienígena, como queramos llamarle. Y le dijo una serie de cosas que bueno, no han trascendido, no nos han contado. Estará en los archivos secretos del Vaticano, supongo. Pero ¿quién dio, digamos, eso lo escribió el propio Papa, sí, esa experiencia que él tuvo? Sí, vamos, él no se ocultó en ningún momento, también lo vio esta persona, uh-huh, y de eso hay constancia oficial. Lo que le dijo, eso ya no lo sabemos. Interesante, muy interesante. De ahí podríamos hablar una calurosa discusión de que hay humanos, hay extraterrestres entre los humanos, porque si con Juan XXIII hay registrada una aparición, no mariana, sino de... Un encuentro. Encuentro. Sí. Un encuentro con otro ser, pero humanizado, porque no pueden haber personas como tú, yo, Santi, que puedan ser un alienígena con un estereotipo humano. Es más, incluso podría ponerse encima de la mesa la cuestión de ¿y si hubieran estado entre nosotros durante toda nuestra historia? Claro, claro, es que ese es uno de los grandes debates que hoy en día dentro de lo que es el mundo de la ufología, dentro de este mundo de los misterios, ¿no? El plantearnos hay una pregunta que yo me hago desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y supongo que vosotros os la haréis y me imagino que nuestros oyentes alguno también se la hará. Vamos a ver, aquí se habla del darwinismo, ¿no? Bien, muy bien. Hablamos de que la diferencia entre el hombre y el mono, hablamos del eslabón perdido. Bien, estupendo. Pero ¿dónde está el eslabón perdido? Quiero decir, porque claro, sí tenemos mucho en común, aquí hay muchos seres que son como nosotros, mamíferos, perfecto, correcto, pero ¿dónde está ese eslabón perdido? Quiero decir, el hombre ha llegado a la luna, el hombre, pues una tecnología que también sería interesante hablar de la tecnología que en tan poquísimos años el ser humano ha teóricamente, entre comillas, ha adquirido a concebir, ha adquirido a crear, ¿no? Una tecnología impensable. En 50 años hemos pasado una tecnología, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, hemos pasado una tecnología que hemos dado un salto tecnológico brutal, ¿no? El tema sería plantearnos, como muy bien dice Paco, y como tú también muy bien dices, Santi, ¿somos los primeros? ¿Estamos seguros de que somos los primeros aquí en este planeta? ¿Somos lo que somos? Somos los que somos, pero puede haber más.
efectivamente. Vamos a hacer ser muy... Hablamos aquí en la Tierra, hablamos aquí en la Tierra. No hablamos de lo que pueda venir de fuera. No, vamos a ser frívolos, vamos a ser cinéfilos. Puede darse el caso de siendo lo más frívolo posible, de la película Men in Black. Los hombres de negro. Los hombres de negro. A ver, los hombres de negro, quita la película. Después de la Segunda Guerra Mundial ha habido cada vez más testimonios de su existencia. O sea, eran, digamos, la Inquisición que hacía desaparecer cualquier rastro, cualquier testimonio de carácter ufológico. Ya, pero Santi, lo que yo me quería referir a los hombres de negro por toda la parafernalia del cine, toda la parafernalia del marketing y toda la parafernalia que muchas veces se ha querido relacionar a la aparición de la ufología con el cine. Y yo quería puntualizar algo, hablando del cine y los ovnis, y al hilo de lo que tú decías, Santi, de que si era posible de que estuvieran ya aquí con nosotros, esta película, La Guerra de los Mundos, que bueno, que anteriormente dio el susto a Orwell en la radio, hablaba de eso precisamente, de que ellos estaban ocultos bajo tierra desde hacía muchísimos años, quizá desde que el hombre era hombre, y luego salían para destruirnos. Efectivamente. Y de hecho, esa teoría, que luego resultó ser un bulo, ¿vale? O sea, simplemente una historia publicitaria, tiene su cierta base teórica en lo que antes hemos comentado sobre el arte rupestre. Por ejemplo, si partimos de la base de que tenían su origen dentro de las entrañas de la Tierra, quienes estaban directamente en contacto con ellos eran estas personas que habitaron nuestro planeta hace 10.000 años, 15.000 años, millones de años. Bueno, de hecho también se habla, hay muchas teorías, desde luego dentro de este universo del misterio, que para muchos es un universo friki, ¿no? Sí. El riesgo de hablar de estos temas es que para muchos, los que no creen, los que nunca han sentido nada, o los que nunca han tenido ningún tipo de experiencia, pues este universo, este tema que llamamos del misterio, porque aunque sí que es verdad, lo envolvemos con este áurea, como estamos hoy aquí hablando, con nuestra música de misterio, nuestra luz tenue, que nos ayuda a sentirnos cómodos, además, para hablar con un tema como este, pero es que los misterios existen, es decir, no es un invento, la palabra misterio existe por algo, porque el misterio es no conocer, desconocer, es un misterio. Entonces, para mucha gente este tipo de temas es pues una broma, es un tema frívolo, como tú antes decías bien, Paco, ¿no? Se frivoliza sobre ese tema. Y quizás en muchos casos ridiculizan la gente necia, la necedad, incluso la ignorancia, ¿no? Hace que a personas como nosotros, que los que estamos aquí, que todos los que estamos aquí, pues creemos que hay algo, igual que nosotros hay miles de personas y miles de oyentes que nos están ahora mismo escuchando, que también creen, que quizás tienen miedo de dar el paso, de llamar para decir, pues yo quiero contar mi experiencia, ¿no? Por el miedo al qué dirán, a sentirse en ridículo, ¿no? Pero realmente, verdaderamente existen. Fijaos, yo os quería comentar, yo os recomiendo, si a vosotros y a todos nuestros oyentes, que entréis en YouTube, este canal de YouTube, en algunos casos, para según qué cosas, puede ser verdaderamente infame, ¿no? Lo que entres en YouTube hay verdaderas tonterías y verdaderas burradas. Pero es una fuente de información, es Internet evidentemente, es una fuente de información interesantísima. Yo os recomiendo que busquéis en YouTube un documental o una serie de documentales sobre dos personas, uno se llama Clifford Stone y otro se llama Bob Dean. Hay un documental muy bueno que se llama El ocaso de la red de los viejos, que yo os recomiendo encarecidamente que lo busquéis. Recordad, El ocaso de la red de los viejos, de Clifford Stone y Bob Dean. Son dos ex cargos militares que han vivido en primera persona el fenómeno ovni, hasta tal punto que el sargento mayor Stone fue requerido porque habían habido diferentes caídas en la Tierra, diferentes accidentes de objetos voladores no identificados, y como persona reputada lo llamaron concretamente a él y a un grupo selecto
para recuperar tanto los objetos caídos del cielo y a sus posibles tripulantes. Clifford Stone recuperó y dató, y él afirma frente al Congreso de los propios Estados Unidos con un grupo de personas en otro documental también muy interesante que es el Disclosure, que es un documental también que yo os recomiendo, que es el proyecto Revelación, en el cual cerca de 500 personas juran ante la Constitución que lo que van a decir es verdad y juran que han mantenido contacto y que han visto los fenómenos y además han tratado con él. Gente tales como, por ejemplo, don Roberto Pinotti, que es un ufólogo italiano, y un monseñor, Corrado Balducci, en el propio Vaticano, reconociendo desde la Iglesia Católica que existe vida extraterrestre, y hasta los astronautas Edgar Mitchell o Gordon Cooper, ¿no? Bueno, pues Clifford Stone, que era uno de los encargados en recuperar esos cuerpos, y así estuvo haciendo durante bastantes años, fijaos este dato. Él afirma que ha podido datar hasta 57 razas diferentes de extraterrestres. Esto es muy serio, ¿eh? Bastante, sí. Bastante. Quiero decir, han tenido acceso a documentos, conocen el fenómeno, etcétera, etcétera. Algo tiene que haber de verdad en todo esto. Hasta que nosotros verdaderamente sepamos qué hay detrás de las nubes, habrá un halo de misterio. Detrás de las nubes o bajo tierra, porque claro. También se lleva muchísimo tiempo comentando de que bajo tierra, mira, Mercedes está moviendo la cabeza, sí. se le va a caer hasta los cascos para poder escuchar el auricular. ¿Es verdad, Mercedes, que se habla sobre vida interior de la Tierra? Es más, incluso se habla de una raza, la raza reptiliana, se lleva hablando durante muchísimo tiempo. ¿Crees que eso puede ser cierto? Perfectamente. ¿Por qué? El eslabón perdido que decías antes. Por ejemplo. Al hilo. Yo quería puntualizar que los ovnis se ven mucho en las bases militares, cerca de los volcanes, y esto es muy importante. Incluso hay quien dice que debajo del agua, en el océano. Sí, bueno, hay muchísimos testimonios de gente en barco y que, han por ejemplo, visto cosas, en Mallorca se ven muchísimos, además. Sí. En la costa, gente que pasa por la costa y ve luces que pasan de un lado para otro. Y también, fíjate, un dato interesante. Colón, en su cuaderno de bitácora, el primer viaje de Colón. Lo comenta, ¿verdad, Santi? Sí. Comenta que hay unas luces que aparecen de la nada y que no, o sea, las refleja como buen marino en el diario de bitácora, pero no le puede dar una explicación más detallada. Y salen unas luces que salen del mar, salen en el horizonte, se mueven, etcétera, etcétera. Si tenemos claro que el 60% de la Tierra es agua, tiene que haber mucho. Hombre, además, y con un 2% solamente explorado, no, datado, nada más un 2% de ese 60%. Entonces, ahí, para uno no, sino para 50 millones de programas, lo que podemos estar hablando de objetos espaciales, de una vida superior, a lo mejor incluso de hablar de una vida subterránea, paralela a la vida del día a día. Sí, que puede ser una vida paralela o dimensional, porque claro, aquí estamos en un mundo, yo recuerdo hace no mucho que estaba escuchando a Michio Kaku, que es un científico japonés, creo que está afincado en Estados Unidos, y él declaraba que nuestro universo es multiverso. Nuestro universo es multiverso, que quiere decir que hay múltiples universos, pero ¿dónde están esos universos? Quizás en diferentes dimensiones, ¿no? Todo es planteárselo y todo es estudiarlo, ¿no? Sí, sería muy egoísta por nuestra parte pensar que estamos solos en el universo y negar algo que no sabemos. Claro, efectivamente. Con lo cual tenemos que tener siempre abierta la puerta a la posibilidad. Y en mi caso, de haber sido testigo además del fenómeno, sea lo que sea, yo no lo tengo etiquetado ni clasificado, ni sé lo que es a fecha de hoy, uno se pregunta si hay algo más. Y se pregunta qué es y quién soy. Entonces, porque esto te plantea muchas dudas. ¿Quién soy yo, entonces, con respecto a esto? Esto es algo más grande que yo. Y entonces, ¿yo quién soy? Bueno, y tú más precisamente, que eres investigadora del fenómeno paranormales, ¿hay vida detrás de la muerte? Sí, claro, tú lo sabes. Yo lo sé, lo he visto. Tú lo sabes, que hay vida detrás de la muerte. Claro. ¿Qué vida es? ¿Qué es? ¿Cómo se manifestará? ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegaremos? Bueno, eso es uno de los grandes enigmas de la humanidad. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué todos? Porque al final ¿Y por qué todos? Porque todos somos iguales. Yo quisiera, amigos, daros muestra de otro testimonio
testimonio. Otro testimonio también muy interesante, hemos comentado hace un segundo de que los extraterrestres, los ovnis, los objetos, pues están en el mar, quizás haya extraterrestres en la Tierra. Y antes escuchamos un testimonio que ocurrió en el año 79 aquí en España con ese avistamiento de un ovni que se acerca peligrosamente a un avión de línea con 109 pasajeros que hace la ruta desde Mallorca a Santa Cruz de Tenerife, y que el piloto tiene que efectuar un aterrizaje de emergencia en Valencia porque ese objeto se acerca muy peligrosamente. Después sale un caza de combate español a perseguirlo y bueno, no lo pudo, lo siguió, pero no pudo darle alcance por la velocidad que llevaba ese objeto. Al final ese avión de combate tuvo que irse a la base porque se quedó sin combustible después de seguirlo durante varias horas. Yo quiero daros otro testimonio más, muy similar al anterior, pero esta vez es un testimonio que ocurre en México. Y también es muy interesante para poder ver que es lo mismo o muy parecido, pero en dos partes diferentes del mundo. Uno está en el cono americano, estamos en el continente americano. Este suceso que os voy a comentar ahora y que vamos a escuchar pasa en el año 2004 y el anterior fue en el año 79. Vamos a escuchar a continuación ese otro audio de un vídeo grabado que pueden ver además las imágenes en YouTube, igual que el anterior también, porque tienen imágenes, fue grabado. Y este audio que van ustedes a escuchar en unos instantes es un audio de un avistamiento además espectacular. Verán, estos hechos ocurrieron en México. En un vuelo sobre Campeche, el día 5 de marzo del año 2004, un avión militar mexicano logra grabar 11 ovnis. La Sedena, que es la Secretaría de Defensa Nacional de México, la verdad es que no pudo dar ningún tipo de explicación a ese asombroso avistamiento. En ese vídeo, que ustedes pueden descargarse desde YouTube, se observa un vuelo rutinario de reconocimiento pues, de un avión de combate, ¿no? Un avión de combate mexicano que sobrevuela su propio espacio aéreo para interceptar aeronaves que invaden su territorio nacional para hacer contrabando con droga, ¿no? Ellos están controlando que no entre ningún avión con droga. Bien, los pilotos que estaban sobrevolando el estado de Campeche, pues de pronto ven en el radar de su aeronave, una C-26 de la Fuerza Aérea Mexicana, pues ven en el radar que se detecta un blanco. Quiere decir que se detecta un objeto. Yo prefiero que ustedes lo escuchen porque es verdaderamente interesante. Agudicen sus oídos porque hablan en español, evidentemente, son hermanos del continente americano, pero no estamos muy acostumbrados a escuchar conversaciones de mexicanos cuando hablan con su estilo. Escuchen a ver qué les parece este documento. A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se debe de ver esto. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. ¿Ve cómo se ve? Se ve como en dos faros. Tiene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante. Un puntito adelante. A ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? Oye, a ver, abusados, es como... Ahí van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo. Ahí van. Va, uno. Y ahí van los atrás. Siguientes. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Se me correteando? ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar. Máximo. Ok, no dejes que los dejes atrás. Ok. Van. Sigue ese, no lo dejes, No, Telles. van todos, van aproximadamente como 10. Como ¿Ya lo dio? 4. ¿Ya lo dio? ¿Qué va pasando? Tú van esa, no lo pierdes. Sí. Ahí van. 3, 4, 5, 6. Son 6. ¿Abajo o arriba o arriba? En medio, ahí van. Ahí van a ir 1, 2, 3, la misma 4, altura. 5. Qué barbaridad, Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierras. ¿Están a la misma altura, Telles? Afirmativo. Un poquito, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros
no podemos saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Fíjate, ¿por qué nos vienen siguiendo? Iban en formación. Iban en formación, además. Y además los iban siguiendo. Pero lo curioso, además, del asunto es que ellos no los podían ver nada más que con la pantalla de la cámara de infrarrojos. ¿Cómo se come esto? A ver, ¿cómo se come esto? Es decir, ¿qué ocurre aquí? Tú no puedes, un objeto, si hay un objeto sólido que está en el radar, tú tienes que verlo. Salvo que esté cubierto por espejos, por ejemplo. Ya, pero ¿de dónde hemos sacado esa tecnología? ¿De dónde, vamos a ver, qué sentido tiene 11 objetos que vuelan a la misma altura de un avión que además se ve en el radar pero no se ve visualmente? ¿Dónde está esa tecnología? ¿Realmente tenemos la tecnología de la invisibilidad? Claro, no lo sabemos, ¿no? Bueno. No lo sabemos. Hay experimentos en China que dicen que sí, que han descubierto esta capa de invisibilidad. Sí, y en Japón y en Estados Unidos también. A nivel de sí, persona. ¿no? Sí. Pero en aviones no tengo constancia de eso. Estamos hablando de al menos unos elementos que tecnológicamente no conocemos. Yo no me aventuraría o diría si es mayor o peor de lo que tenemos, pero está claro que desde mi punto de vista no llegamos a comprender. Y una pregunta, sí. Aunque no llegamos a comprender todo esto, la pregunta clave aquí es ¿por qué le sigue? Porque en los experimentos militares no tiene ningún sentido seguir a un avión comercial. O sea, esto no cuadra. Claro, no cuadra, no tiene ningún tipo de sentido porque es muy fácil, quiero decir, si es un experimento militar, los propios militares tienen aviones para hacer en sus bases aéreas secretas sus propios experimentos, ¿no? E incluso hay aviones que efectivamente pueden escapar a los radares, ¿vale? Eso es relativamente sencillo, o al menos tenemos constancia de ello. Pero ya que no solo no escapen a los radares, no se vean y que tengan que usar tecnología infrarroja, se nos escapa. Claro, un objeto sólido se tiene que ver porque es un objeto sólido, que no aparezca visualmente, que tenga que ser con una cámara infrarroja. Vamos a ver, eso cuanto menos nos pone los pelos de punta. Y se nos van a caer los pelos si no nos vamos a publicidad. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes, no se nos vayan. Metrópolis FM, región de Murcia. Metrópolis FM, región de Murcia. Estás escuchando La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Bien, amigos, 16 y 32, 4 y 32 minutos de la tarde en este apasionante maratón que se va acabando el tiempo y se nos sabe a poco. Aún así vamos a estrujar al máximo esta pequeña media hora que aún nos queda. Y lo vamos a hacer pues con un testimonio fuera de nuestros estudios, porque si no me equivoco tengo al otro lado del hilo telefónico a Antonio Higinio. Antonio, ¿estás ahí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un placer grande escucharte. Gracias. Antonio, tú querías comentarnos, tú has tenido una experiencia de estas características que estamos comentando hoy aquí en Metrópolis FM. Nos gustaría que nos dejaras tu testimonio. ¿Qué es lo que te pasó, Antonio? Pues vamos a ver, esto hace ya pues, a principios de los 90, más bien, que estaba en casa de mi abuela y por la zona más bien está el Colegio Hispania, la antigua discoteca Olimpia. Aquí en Cartagena, ¿no? Cartagena. En Cartagena. Sí. La zona Mandarache. Y entonces pues allí pues vi, pues eso ya fue por la tarde y anoche, varias luces de diferentes colores, porque yo me pensaba antes que eran unas luces de unos coches, ¿no? Más o menos, pero es raro que sean unos coches siempre que diferentes colores de luces. Hacia el castillo de Julián, pero varias luces seguidas. Y yo la verdad que me quedé un poco sorprendido. Lo más raro fue cuando ya saliendo de casa de mi abuela, pues había un vecino y me dijo
Así, dice, ¿qué? Tú también lo has visto, ¿verdad? Dice, ¿qué dices, Pepe? Dice, sí. Y lo has visto lo mismo que tú, que yo, vamos, que lo has visto. Dice, sí, y yo lo que pasa, y digo, ¿serán unos coches, no? O algo por ahí. Dice, no. Dice, eso no son coches. Dice, tú has visto la flota entera de los 33. ¿Cómo? ¿La flota de los 33? Sí, me dijo, porque este hombre cree mucho en los extraterrestres y tal, y me dijo que era una flota de 33 naves seguidas. Pero yo la verdad que me quedé... Sí. Antonio, ¿tú cómo veías esas naves? ¿Esas naves estaban... ¿qué tamaño tenían? O sea, esas naves, esas luces que tú veías... Pues como la distancia, pues parecía una luz de los coches, ¿no? La luz que como antiguamente se celebraba fiesta en el monte, en el castillo. Yo pensaba que era pues varios coches subiendo y tal, pues digo yo, pero vale, de así seguidos, ¿no? Pero claro, cuando yo me preguntó este compañero, este vecino, pues me dijo, dice, no, dice, es que allí ya no hace años ya que no hacen fiesta ni nada. Dice, tú has visto lo mismo que yo, has visto luces, diferentes colores, en rojo, amarillo, en verde, en azul. Claro, unos coches no suelen tener esas luces, vamos. No, claro, evidentemente, claro. Pero evidentemente no viene... Yo me quedé un poco raro, porque de la forma como iban, eran como seguidas, ¿no? Unas cuantas, luego otras varias... O sea, pero Antonio, pasaban esas luces, para que yo me haga una composición de lugar, esas luces pasaban volando, estaban estáticas, ¿qué hacían? Como eran ya por la tarde, por la noche, pues la verdad que parecían volando, ¿no? Sin seguida, pero se ponían en la montaña, encima de la montaña. O sea, se paraban en la montaña. Claro, luego desaparecía, es como si unas luces... otras, ¿no? Poniéndose encima, pero ya desaparecía. Y entonces, claro, cuando ya salí a casa de mi abuela y hablando con el vecino, diciéndome, dice, ¿has visto lo mismo que yo? Claro, dice, ¿qué estás diciendo? Dice, sí, y has visto lo mismo que yo. Dice, están aquí entre nosotros. Este hombre, lo que pasa es que quería mucho los extraterrestres y tal, y me dijo, ¿has visto tú la flota de los 33 naves que se han positado encima de la montaña? De las 33 naves que se depositaron encima de la montaña, o sea que este hombre... Encima de la montaña. ¿Él tenía alguna idea porque había tenido alguna experiencia? ¿Te había comentado alguna experiencia, Antonio? Pues, hombre, me comentó una experiencia de, pues, este hombre, como ya era mayor, pues claro, no sabes tú si es verdad o mentira, ¿no? Pero la experiencia del hombre, que la había visto varias veces, que había visto luces por varios sitios, y que habían hablado con él y tal, pero vamos, yo ahí ya que nunca a veces me quedaba diciendo, bueno, este hombre no sé si es verdad, mentira y tal. Pero hombre, yo me quedé sorprendido sobre las luces, la verdad que como se movían, no era normal, ¿no? Entonces yo doy por supuesto, Antonio, o quiero creer, o mejor que me lo digas tú, ¿tú crees en los ovnis? Hombre, yo sí, la verdad, con esto que estabais hablando en la emisora, la verdad que está escuchando toda la tarde, yo creo que sí. Y siempre se ha dicho que en Estados Unidos siempre ha estado tratando mucho esto sobre los ovnis. ¿Tú has tenido algún tipo de experiencia, además, aparte de esta que viste en la montaña, de esas luces, esos objetos de diferentes colores que se posaban en la montaña? ¿Has tenido alguna otra experiencia? Yo la verdad que nada más que fue solo esa y no he tenido ninguna otra experiencia recién rara, y más que yo tengo una casa de campo en Galicia también y tengo montaña alrededor y tal, y me tiro anoche dándome vueltas, no he visto nada, vamos. No he visto nada, ¿no? Y si tú te encontraras, Antonio, si tú te encontraras de golpe así ahí en tu casa, en Gallifa, te encuentras un objeto cerca de ti, parado, suspendido, ¿tú cómo crees que reaccionarías? Yo voy directamente para el sitio. ¿Irías? Yo no voy para el sitio para ver lo que hay. ¿Sí? ¿Te gustaría tener quizás un tipo de comunicación con algún ser de otro planeta? Pues sí, oye, ¿por qué no? Sí. Porque la verdad que yo siempre, bueno, si había estado antes comentando sobre cosas de película y tal, yo me recuerdo mucho, la película que más me gusta es la de Contact. Sí, Contact, está muy bien. Que muy bien la película, y a mí esa forma siempre me ha gustado investigar, ¿no? Es decir, tiene que haber algo, si no sería un universo muy muy grande y un espacio muy mal aprovechado, vamos. Vale, o sea que tú crees que nosotros solos. Tú crees, Antonio, que no estamos solos en el universo, ¿verdad? No.
tiene que haber algo más. Muy bien. Pues bueno, Antonio, oye, muchísimas gracias por haber llamado y habernos aportado un testimonio de primera mano, porque es importante que la gente acabe de perderle el miedo, como tú, que has sido un valiente, y que le acabe de perder el miedo a comunicar de que han tenido una serie de experiencias y a decir sin tapujos, como lo decimos nosotros desde aquí, que creemos que puede haber vida extraterrestre. Claro que sí. Antonio, muchísimas gracias por haber llamado. Nada, usted, buenas tardes. Un abrazo y gracias. hasta pronto. Bien, amigos, bueno, ya ves, ¿qué os parece? Un testimonio de primer orden. Efectivamente. Muy interesante. Además, relativo a estos avistamientos en la zona de Cartagena, que por lo que él comenta, yo lo localizo por encima del castillo de San Julián, el Cerro de San Julián. Tú lo localizas según ha comentado él, ¿no? Sí. Que es donde puede ser. Yo, off the record, sí tengo un par de testimonios que, bueno, pues que me comentan que hará un par de años sí estuvieron viendo avistamientos por la zona de Mazarrón, por la zona del puerto de Mazarrón, y por la zona de las cuestas de Ceracero, la zona de Azoía y La Plana, la Torre de Santa Elena. Por ahí hará un par, 2-3 años como mucho, sí estuvieron localizándose varios avistamientos. Y lo que es muy curioso es las mismas características que comentaba Mercedes, o al menos muy parecidas, ¿vale? A lo mejor no es un color verde intenso, pero sí estábamos hablando de objetos esféricos, objetos que en un momento determinado hacen la noche-día, o al menos por la zona en la que pasa, que generan un campo electromagnético que afecta a los componentes que llevamos, móviles, tablets en esos momentos no, pero móviles, coches, ordenadores. Incluso relojes. Vale, y que independientemente de si iban más rápido o menos rápidos, sí lo que te hacen es un capto de atención muy potente y que te deja un poco preguntándote mil cuestiones en unos segundos. Y que de todas maneras, para muchos de los avistamientos, se habla de que, por ejemplo, los coches han parado coches, han parado tal. Estamos sabiendo el efecto electromagnético que han conseguido de parar coches, de controlar aviones, como se ha llegado a hablar incluso en la zona de Perú, porque estamos hablando mucho en la zona de España. Antes hemos tenido un testimonio de la zona de México, pero en la zona de Perú y la zona toda esa zona de Brasil. Bueno, en realidad es en todo el mundo, porque también tenemos vestigios en África, ¿no? Efectivamente. Pinturas rupestres, o sea, en realidad no es un fenómeno que sea originado en un solo lugar. Y que avistamientos estamos, por suerte, por desgracia, está viendo por todo el mundo. Bueno, y lo que no conocemos que pueda haber en el Polo Norte, Polo Sur, es decir, eso. Pero oye, yo quisiera haceros un comentario, porque vamos a ver, aquí los cuatro somos profesionales, los cuatro que estamos aquí somos investigadores, los cuatro que estamos aquí creemos en estos fenómenos. Santi es más científico que nosotros y es siempre más purista, pero él también cree en ello, ¿no? Ese es el buen contrapunto que tiene con nosotros, que somos muy creyentes, y él utiliza más el sentido común que nosotros el sentimiento, aunque él también cree, evidentemente. Pero precisamente por eso yo quiero que os mojéis un poquito, porque claro, Mercedes ha dado un testimonio personal. Santi, ¿has tenido una experiencia? Yo, lo más parecido fue en la Venta al Moya, que está de camino a las cuestas de Ceracero, en donde a muy larga distancia, ¿vale? A muy larga distancia sí pude apreciar unas luces esféricas, no de tanta intensidad, porque estaban muy alejadas, no podía apreciarlo, pero lo que sí estaba claro es que en donde yo estaba viendo esas luces no podía ver nada. O sea, estaba el horizonte, el mar, la Venta al Moya, quien la conozca, esta es una zona llana, muy buena para observación astronómica, que deberíamos hacer la experiencia una noche. Pues sí. La verdad, y os invito a ello porque es precioso y se aprecian multitud de constelaciones, estrellas y otras cosas, y a eso iba. En el horizonte fueron unos segundos, unas ráfagas
en donde sí pude apreciar un ente esférico que pasó a gran velocidad. Sé perfectamente lo que es una estrella fugaz, reconozco perfectamente las constelaciones, reconozco los objetos, por ejemplo, una observación astronómica, localizamos la estación Mir. O sea, paso por delante del telescopio de la estación Mir. O sea, es perfectamente reconocible, ¿no? ¿Vale? Lo que yo vi esa noche, hará un año escaso, no sé exactamente no tengo una explicación lógica para ello. Oye, y sabiendo y reconociendo que hay para nosotros, ¿no? Vamos a dejar para nuestros oyentes que la posibilidad de que pueda haber vida extraterrestre. Claro, el planteamiento que yo os hago es el siguiente: ¿qué pueden ser, amigos o enemigos? Pues mira, yo te voy a contestar a eso. Yo cuando vi aquello me quedé paralizada, primero porque te hacen muchas preguntas y después porque te entra un poco de miedo de ver eso. Y lo que uno piensa es, ¿ocurrirá algo? Ahora va a salir el foco y nos van a aducir, porque estamos hablando de la cara amable de este fenómeno. Claro, que no conocemos si es amable o no es amable, aunque otra, hay testimonios diversos, ¿no? Claro, la otra cara no amable sería ya las atuaciones, por obviamente ejemplo, dichas, que no hemos hablado aquí, y daría para otro programa. Es que vamos o a dos hacer o más tres programas, más. evidentemente, que hay tanto de qué hablar. Entonces, pues, lo que espera el testigo es que ocurra algo. O bien que eso se mueva rápidamente, que baje, que haga un fogonazo. Sí, tiene expectación el testigo, quiere que algo pase. Quieres que algo pase. Cuando tú eres testigo, quieres que algo pase. Entonces, como no ocurre nada, simplemente lo ves, unos testigos lo ven más tiempo y otros lo vemos menos, pues claro, te quedas peor que esta vez. Claro. Porque te quedas con todas las dudas, con todas las preguntas y no puedes responder. Bueno, pero al menos te quedas con la certeza que has visto algo. Sí, has que visto algo, hay algo más, y uno se pregunta, bueno, ¿y ahora hay más avistamientos que antes? ¿O gracias a las redes sociales y a la información estamos siendo cada vez más testigos de esto y estamos compartiendo con los demás? ¿O hay más? ¿O verdaderamente hay más casos? Pues tú fíjate, nos están ahora mismo desde las redes sociales, desde los WhatsApps, y nos llevan un buen rato escribiendo y haciendo un montón de preguntas que no podemos contestarlas todas porque no tenemos tiempo. Pero acabamos de recibir un mensaje que nos dice, son amigos. ¿Tan seguro puede estar uno de que son amigos? Porque claro, ¿cómo averiguamos de que son verdaderamente amigos? No, yo, bueno, en mi caso, cuando vi aquello pensé que estaba vigilando, mirando, en fin, explorándonos de alguna forma. Sí. Pero sí que lo que te estaba comentando antes, de que hay abducciones donde no son tan amigos, o sea, experimentan con nosotros supuestamente, según los testigos, experimentan con nosotros y quieren saber más de nosotros. ¿Con qué finalidad? Pues no lo sé. Bueno, según testigos que incluso se han dado los casos en los cuales se les ha hecho, por ejemplo, personas que sabían que algo pasaba, se les han hecho regresiones hipnóticas para averiguar cuál era su dolencia, su problema, y se coinciden con muchos miles de personas que hablan sobre seres que entran, los raptan de sus habitaciones y que les injertan objetos. Sí. Que de hecho luego esos objetos injertados aparecen y está demostrado que hay personas a las cuales se les hace una intervención quirúrgica y bajo la piel encuentran objetos metálicos que no tienen ningún sentido. Ningún sentido, salvo que sea mera localización, control de constantes, etcétera, etcétera. Vamos a ver, nosotros eso ahora mismo lo estábamos haciendo con nuestros propios animales. Por ejemplo, o sea, los chips que colgamos a los perros, ¿no? Y no es de hace tantos años los chips, en este caso son chips localizadores. Es en ese sentido que estamos comentando, pueden ser desde un control de constantes vitales hasta localización. Las hipótesis son infinitas. Lo que yo pienso que está claro, tanto ellos nos estudian a nosotros como nosotros estamos estudiándolos a ellos. En lo que me he basado toda la tarde, hay casos que se han datado de que han habido contacto humano directo. Puede ser que ellos estén intentando hacer como una raza superior. Estoy haciendo una quimera. Sí, divaga sobre una hipótesis que quizás eso pueda ser o no pueda ser, ¿no? Efectivamente, de intentar hacer una sanación o algo entre su vida y la vida humana por excelencia. Bueno, que hay que tener mucho cuidado porque no hace mucho el famosísimo científico Stephen Hawking, que sabemos que está en una silla de ruedas impedido por una enfermedad
enfermedad degenerativa, pero que, bueno, hay que reconocer que es una eminencia. Algunas veces patina Stephen Hawking con según qué cositas, ¿no? Pero sí que hay que reconocer que es una eminencia científica a nivel mundial. Y dijo no hace mucho tiempo algo con mucho sentido común que deberíamos de plantearnos, ¿no? Porque recuerdo que creo que fue en el año 75 o 77 que se envió la sonda Voyager, ¿no? Que se envió a los confines del espacio con un disco de oro en el que incluso el científico Carl Sagan participó, en la cual en ese disco de oro pues se ponían los datos de dónde estaban la Tierra, donde estaba la forma de los seres humanos, su habla, su música, su cultura, etcétera, etcétera, con la intención de que alguna civilización extraterrestre encontrara eso y con esos datos pues nos encontrara, ¿no? Para tener un tipo de contacto. Y claro, en ese sentido Stephen Hawking dijo algo muy coherente, que es cuidado, porque si alguien nos encuentra no sabemos cuáles son o pueden ser sus intenciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es peligroso. Oye, fíjate, es que se nos ha ido la tarde, se nos está yendo la tarde. Vamos a tener que hacer más programas de estos porque esto nos hemos pasado muy bien y supongo que nuestros oyentes también. Yo antes de irnos quería contaros una cosita. Y así lo vamos a dejar, porque como todos nosotros, he dicho antes, somos investigadores y somos gente que no nos conformamos con imaginar, sino nos conformamos con averiguar. Y supongo que al igual que yo, todos nosotros tuvimos un momento en nuestra vida, ¿no? Hubo un cambio en el que nos hizo creer sobre este tipo de fenómenos, ¿no? Y yo tengo mucha ilusión, ya que se nos acaba el tiempo, de contaros. Yo he tenido experiencias, también las he tenido, sí, bastantes, la verdad, pero tendremos mucho tiempo de contarlas. Pero os quería contar cuando yo de niño me aficioné a estos temas. Y lo que me ocurrió fue lo siguiente: yo tenía una casita en el campo, mis padres tenían una casita en el campo, en el Penedés, y nosotros teníamos un vecino que era el típico abuelo de toda la vida, que era, bueno, pues un hombre entrañable, con poca cultura, pero un hombre de aquellos de campo que tenía la sabiduría del terruño, ¿no? Un hombre con mucha sabiduría y muy buena persona, muy buena persona. Era todo lo menos fantasioso que uno se pudiera imaginar. Y recuerdo que un día nos cuenta, emocionado, una historia que le ocurrió allí justamente donde teníamos todos la casa, sabéis, la casa del fin de semana, etcétera, etcétera. Y este hombre nos cuenta, nosotros éramos niños, y nos cuenta, yo estaba un día arando el trozo de tierra con la azada, estaba ya arando la tierra, y dice que de golpe oyó un estruendo y miró al cielo y vio una bola de fuego que caía. Y esa bola de fuego caía justamente detrás de su casa. Lo que había eran viñas y una montaña. Había viñas de vino y tal, de uva, y luego una montaña, y arriba de la montaña un bosque. Entonces, claro, él vio que esa bola de fuego impactó hacia el bosque. Claro, hombre de campo él, lo primero que se le ocurrió fue coger la azada para apagar el fuego, porque se pensó, bueno, que ese bosque se iba a incendiar. Y entonces nos cuenta que cuando él sube corriendo la montaña para arriba hacia el bosque, pues llega el primer claro del bosque que se encuentra, y de golpe se queda paralizado porque frente a él, y lo voy a decir literalmente como nos lo contó, le aparece una persona de unos 3 metros de altura vestido de plata, con cabello rubio y muy blanco, y que está parada frente a él, con los ojos negros, y que él llega y le pregunta, ¿ha visto usted el fuego? ¿Ha visto usted el incendio? ¿Ha visto usted el fuego? Y que esa figura solo lo miraba y no le contestaba. A lo que él, instintivamente, se dio la vuelta, volvió corriendo a su casa, dejó la azada, encendió el fuego de la chimenea y se encerró en la casa hasta el día siguiente. Os dejo esa perlita para que penséis que puede ser eso. Pues mira, yo te voy a contestar a eso. Aquí en Murcia, en Sangonera la Verde, donde yo he vivido una temporada, tuve la suerte de conocer a unas personas que habían sido amigos de los testigos, donde supuestamente bajó un platillo volante y salió un señor, más o menos, un ser también de gran altura, de 2-3 metros, y además dejó la huella en el suelo, que luego se recogió. ¿Quién la recogió? Pues fueron gente estudiosa, ¿sí?, a la zona, y recogieron esa huella. Esa huella está recogida. ¿Dónde está ese dato? ¿Dónde se dejó ese documento? Huella ha desaparecido. Ha desaparecido, pero sí hay constancia, y me la han contado así los testigos, de que esa huella la recogieron con moldes
porque era una huella muy grande de pie. Y los testigos cuentan de unos zagales que subían para arriba con la moto y atravesando así el bosque se tropezaron con este señor, que va vestido también así con un mono y que hablaba en un idioma, según dicen, muy raro. No entendía lo que decía. Ellos, bueno, tuvieron muchísimo miedo, se montaron en la moto, casi que bajaron corriendo al pueblo y bueno, allí en el pueblo es muy conocido ese caso. Bueno, pues vamos a recoger ese dato y ese testimonio y lo vamos a colgar aquí en nuestra mochila de nuestras experiencias porque, bueno, tenemos que marcharnos, se nos ha acabado el tiempo. Pero yo os emplazo a que otro día y a no más tardar como se dice, en cuanto Dios proveerá, ¿no? En cuanto podamos hacemos otro super programa de este que sé que nos lo hemos pasado bomba. Mercedes García Velasco, compañera y amiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias. Un placer. A ti, ¿qué te voy a decir, Paco Mercader? Otro súper placer estar contigo, amigo. Igualmente. Nos vemos próximamente. Y a ti, Gracias, Santiago, muchísimas gracias. A ti siempre. Y a todos ustedes decirles que muchas gracias por su compañía, decirles que ha sido un placer acompañarles hoy viernes y recordarles que tienen algo que hacer obligatorio: ser felices. Pasen un gran fin de semana, disfrútenlo y nos escuchamos aquí el próximo lunes en la tarde de EPO. Buen fin de semana, sean buenos. Adiós.